Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero se encuentren ustedes muy bien. En esta ocasión quiero hacer una pequeña modificación, o quizá no tan pequeña, porque es más ambicioso el comentario que quiero presentarles. No solo será sobre el Evangelio propiamente dicho, que se proclamará en el cuarto domingo del tiempo ordinario, sino más bien, en términos generales, abordaré todas las lecturas proclamadas. Así remito entonces a todos ustedes, pues a su misal para que encuentren las lecturas que se proclaman del libro del profeta Jeremías, del apóstol San Pablo a los Corintios y finalmente del Evangelio de Lucas. Muy bien. Si se pregunta al cristiano de a pie, digámoslo así, al común y corriente, ¿puede usted ubicar exactamente el momento en su vida en que Dios le llamó? Las respuestas varían desde un vago "no lo recuerdo" hasta un categórico "no lo sé". Al menos estas han sido las respuestas dadas a un servidor en una encuesta realizada entre más o menos 100 personas elegidas al azar, y sospecho que no variarían mucho de seguir preguntando a un mayor número de cristianos. Y aquí la excepción no hace más que confirmar la regla. Y desde luego la siguiente pregunta: ¿por qué cree usted que en un país eminentemente cristiano, al menos así lo indican los últimos censos, la realidad social es tan claramente antievangélica? Tenía que obtener respuestas en la siguiente línea: porque los cristianos somos descomprometidos con nuestra fe, porque es casi imposible vivir el evangelio, etc. Y digo que desde luego tenía que obtener esa clase de respuestas porque al parecer no existe en la mayoría de los cristianos la conciencia de su vocación, del ser llamados por Dios. Y según la Escritura, todo comienza por allí. Sin esa experiencia vocacional no puede existir vida cristiana. La catequesis tradicional, desgraciadamente, se reduce al aprendizaje de una serie de enunciados religiosos que el niño o incluso el adulto deben recitar de memoria, aprender y recitar de memoria, la mayoría de las veces sin siquiera reflexionar en su significado, olvidando por completo el aspecto experiencial de la relación vital con Dios. Y mucho menos se piensa en ayudar al catequizando a descubrir su vocación cristiana. Pues el resultado es obvio. A lo más se obtienen cristianos muy religiosos, muy cumplidores de normas y preceptos, pero carentes del fuego que inflama los corazones de aquellos que se descubren privilegiados con la llamada de Dios y por lo tanto son incapaces de abrazar radicalmente la propuesta del Evangelio. Cuando el proyecto de Dios, manifestado en la persona de su Hijo, se ve reducido a una teoría, a una doctrina, y no importa qué tan sublime parezca dicha doctrina, es en efecto algo imposible de vivir. Poner la otra mejilla, perdonar 70 veces 7, orar por el que nos injuria, responder a todo mal con un bien, no juzgar, invitar a nuestros banquetes a los menesterosos y prestar sin esperar la devolución de lo prestado, ser perfectos como el Padre Celestial, caminar sobre las aguas, expulsar demonios, curar enfermos, desarraigar árboles y plantarlos en el mar. Son cuentos chinos, o a lo más una bellísima utopía que nos hace soñar, pero al fin y al cabo solo realizable por Jesús, y eso porque Él era Hijo de Dios. Así las cosas, se tiene que estar de acuerdo en que el cristianismo empezó y acabó con el profeta Galileo, y que el discipulado y la iglesia son meras consecuencias del sueño de unos ilusos que dieron la vida por una quimera.
Según Jeremías, todo comienza en un momento concreto de la historia, en tiempo de Josías, y como es costumbre en los autores bíblicos, el tiempo está al servicio de la teología. Y entonces la referencia temporal es utilizada para dejar bien claro que la acción salvífica de Dios no es meramente una cierta transformación que se da en la interioridad del individuo, sino que inicia y ejerce sus efectos en el mundo, en lo concreto y tangible de la historia, partiendo y rescatando a ésta del ciego destino fatídico de la repetición constante de hechos hasta el infinito, sin un punto de partida y uno de llegada, sin un principio y un fin. Según la fe judeocristiana, la historia, en virtud de ser espacio de salvación, conoce un momento de inicio, y no solo cronológicamente, lo cual es obvio, sino sobre todo soteriológicamente, es decir, en la dimensión de la salvación. Y conoce también un punto meta de realización, es decir, que la historia no es ciego de venir sin sentido, sino proceso tendiente a su culminación. Ahora bien, su origen y su meta son Dios. Parte de la acción creadora de Dios mediante Cristo en el poder del Espíritu y tiende a su plenificación definitiva en el abrazo escatológico trinitario. En la vida de cada singular individuo y en cada comunidad cristiana es menester ubicar con diáfana claridad la llamada divina que puede dar inicio a la historia de la salvación particular y comunitaria. Porque descubrir la llamada es saberse y sentirse, conocimiento racional y emotivo, privilegiados. Hijos con vocación a una vida radicada en el absoluto con mayúscula, totalmente nueva y llena de un gozo indecible. Seres invencibles y co-creadores juntamente con Dios de un mundo ignoto que ha brotado y es pulsionado por el amor. Consagrados, es decir, hechos sagrados, inmersos en una realidad santa, en una fuerza imparable que todo lo abarca y lo redime. Tal es la vida que aguarda a todo aquel que abraza su vocación, la vida del renacido en el Espíritu. Solo el que asume experiencial y racionalmente la llamada y sus implicaciones puede vivir el Evangelio. Porque solo el que se sabe amado por Dios se convierte en un enamorado de Dios hasta los tuétanos. Solo el que mira la cruz y ve en ella a su amado, crucificado por él, puede abrazar esa cruz y encontrar en ella la sabiduría de Dios que le lleva a la vida definitiva, pero que es estupidez para el mundo. Solo la experiencia del amor fontal que es Dios puede transformar los corazones apocados en valientes profetas para las naciones. Por ello, toda evangelización y catequesis, toda predicación, toda palabra y acto de la Iglesia debería ser medio de clarificación vocacional del pueblo de Dios, discernimiento y profundización de la llamada divina. Claro que la llamada tiene implicaciones que afectan la capacidad volitiva y la libertad humana, porque se traduce en ministerio, en salida de sí mismo, en desinstalación y éxodo, en confrontación con un mundo que a menudo rechaza la propuesta divina y acaba persiguiendo a los profetas. Hay que ceñirse y prepararse, como dice Jeremías. Esto toca al hombre, le corresponde, es su parte. Debe asumir un compromiso basado en la confianza en un Dios que le hace ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce. Y aquí es donde tuerce la puerca, el rabo, perdónenme ustedes la expresión, porque es muy fácil creer en Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. Pero creerle a Dios es otra cosa. Es confianza absoluta que se traduce en praxis incuestionable, en fe manifestada en obras, en una fe operante. Toda teología debiera ser reflexión sistemática desde una fe que se hace existencia, sistematización doctrinal después de concreción histórica, palabra puesta en práctica y después reflexión teológica.
Es una dramática paradoja esto de la confianza en Dios, porque por un lado es necesario confiar para lanzarse a la loca aventura del Evangelio, pero por otro lado, no le es connatural al hombre confiar ciegamente y solo la cotidiana praxis de la palabra le permite hacer experiencia de aquello que se le promete como garante. Ciertamente que se requiere valor y arrojo para atreverse a poner en práctica el Evangelio. Se requiere por ello una profunda insatisfacción con lo adquirido, ser un eterno buscador, un pobre de espíritu, uno que entonces se lanza a vivir la palabra, buscando y confiando que en ella encontrará la respuesta a sus búsquedas y anhelos. Es por ello, por lo que si bien en Jeremías se pone el acento en la gracia que capacita al hombre, en el Salmo es el creyente quien reconoce en Dios su refugio, auxilio y defensa, y pone en él su esperanza y confianza. Parte de la experiencia ya vivida, desde que estaba en el vientre de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Ahora bien, ¿cuál es el medio específico y concreto con que el cristiano debe ejercer su labor profética, su compromiso ante el mundo? Aun cuando el Espíritu dona una gran cantidad de carismas a su comunidad, con los que la enriquece y edifica, tales como el don de lenguas, la profecía, el conocimiento, la fe, la esperanza, etc. La virtud mayor y que cualifica todo carisma es el amor, a tal grado que en su ausencia todo don se convierte en vacuo e inoperante. En el maravilloso y tan conocido himno al amor consagrado en la primera carta a los Corintios, se elencan las múltiples aristas que constituyen ese diamante maravillosamente complejo que llamamos amor. Sus características son las armas con que los nuevos profetas de Dios, los cristianos, confrontamos a las naciones, o sea, el mundo en su totalidad. Comprensión, o lo que es lo mismo, ponerse en los zapatos del otro, es la clave que abre el dinamismo que hace posible la transformación del mundo. La comprensión permite relativizar las miserias del otro, si bien esto no significa justificarlas, dado el caso, y asumir las propias, lo que nos hace incapaces de presumir. ¿De qué podemos presumir si tenemos iguales o peores miserias? Desde luego, el servicio a los demás es el remedio perfecto para el egoísmo, pues el servicio es apertura a los otros, a los que previamente se ha descubierto como indigentes y por lo tanto necesitados y no como enemigos. El abismo que se abre a nuestros pies ante la invitación que se nos hace es impresionante. Perdón sin límites, confianza sin límites, esperanza sin límites. El amor es eterno e invencible. En el fondo, la fe es la confianza absoluta en que el amor vencerá, que a pesar de lo que el mundo grite a voz en cuello, dada la estructuración de sus valores, el cristiano levanta la voz, tan alto como la cruz en la que fue levantado su Señor, para testificar que al final es Dios quien tiene la última palabra, y esa palabra es de vida eterna. En el pasaje anterior, es decir, en el domingo anterior, en el Evangelio del domingo anterior, el trozo evangélico de Lucas deja en suspenso la reacción del público, ante el cual Jesús proclama el trozo de Isaías. Y hoy se explicita esa reacción. Al principio, todos le aprueban y admiran la sabiduría de sus palabras. Pero cuando el maestro lleva la enseñanza al terreno de la universalidad en el cumplimiento de la profecía, más allá del estrecho cerco de Israel, la actitud ya no es la misma y se torna irascible y más aún homicida. La causa es obvia. La inclusión de perros paganos en el designio salvífico de Dios no es aceptada por los orgullosos israelitas. Pero aquí lo que importa no es la causa de la actitud, sino la forma en que Jesús se presenta a lo largo del episodio, que es la encarnación misma del amor, tal como lo ha presentado la carta a los Corintios. De la vocación al servicio, de la llamada a la vida en libertad, de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, de la mentira a la verdad, del hoy mediocre y pusilánime al hoy ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá,
como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Hasta aquí esta reflexión. Dado la extensión de la misma, pues no quise proclamar los textos, entonces los coloco en la descripción de este video para que los tengan al alcance de la mano. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima reflexión. Gracia y paz.